equipo que nos grabe, porque ayer Vicente Serrano tuvo la oportunidad de estar ahí en, pues en el Senado de la República y también consiguió entrevistar al Canallín, al senador Ricardo Anaya, Riquín Canallín, quien, bueno, pues ahora goza de las mieles del fuero. Esto fue lo que dijo Ricardo Anaya ante las cámaras y micrófonos de Sin Censura. Sale. Ricardo Anaya, ¿cómo ves el proceso de renovación del PAN? ¿Se puede confiar en un PAN que pueda ser liderado por un personaje señalado de ser parte del cártel inmobiliario como Jorge Romero? En primer lugar, lo que yo he dicho, para empezar en lo general y ahorita entramos a lo particular, es que la crisis que está viviendo el país es una crisis doble. Es decir, por un lado, efectivamente tenemos un problema de una mayoría que con absoluta soberbia atropella a las minorías, que construyó una mayoría calificada a partir de prácticas gangsteriles y que lo primero que hizo con esa mayoría calificada fue, pues en los hechos, abrir la puerta para que tomen el control del poder judicial, lo cual implica acabar con la división de poderes y con los contrapesos en el país. Pero por el otro lado, así como hay una crisis del lado mayoritario que está ensoberbecido, también hay una crisis en la oposición, porque la oposición está diezmada, está debilitada y nos tenemos que hacer cargo de esa realidad. Y en ese sentido, creo que el PAN tiene que jugar un papel histórico. Yo estoy convencido de que no se exagera cuando se dice que en este momento el dilema es renovarse o morir. Ahora, en Acción Nacional, que es un partido fundado por abogados, las reglas son muy claras. Quien quiera participar tiene que cumplir con ciertos requisitos. Hoy tenemos a 2 personas compitiendo por la dirigencia del partido. Y contestando esta pregunta muy puntual, parece que es muy delicado que se acuse a las personas sin pruebas. Y yo mismo he sido víctima de eso y por eso procuro ser siempre muy cuidadoso y muy respetuoso. Yo creo que el PAN necesita una reforma profunda y sí creo que de hecho quien tiene adentro del PAN el liderazgo para poder abrir una Asamblea Nacional, modificar los estatutos, abrir el PAN a la ciudadanía y cerrar esa Asamblea Nacional con éxito es el propio Jorge. Esa es mi opinión. ¿Qué opinas de la propuesta esa del narcoterrorismo y que le darían entrada a las Fuerzas Armadas de otro país para poder entrar en México a combatir el delito? Yo diría 2 cosas. La primera es que debemos estar abiertos a escuchar cualquier propuesta. Creo que el Parlamento es eso, el espacio donde se habla, donde se parla, y por lo tanto debemos abrir la posibilidad a escuchar lo que el de enfrente está planteando, aunque yo pueda no estar de acuerdo. Eso es, digamos, lo primero. Y lo segundo, se nos ha acusado a la oposición a veces de magnificar. A mí me parece que en este caso también habría que poner las cosas en su justa dimensión. Yo no entiendo, y soy abogado, de dónde sacaron que porque tú cambies un tipo penal en México, para un país extranjero eso implica reaccionar de una manera distinta. Me parece que desde ahí lo están interpretando de manera equivocada. Es decir, no importa cómo tú tipifiques una conducta en lo local, lo que importa es cómo se interpreta eso desde otra perspectiva internacional. En resumen, yo lo que diría es, ni siquiera existe un documento y se está descalificando. Que se abra la discusión, se analicen las consecuencias. Ahora, que si ustedes a mí me preguntan, en lo concreto, que si yo en lo particular creo que es saludable que las potencias extranjeras intervengan en asuntos internos, mi respuesta contundente es que no, y no creo que eso implique la propuesta. ¿Se portó bien la oposición en la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum? Hasta Ciro Gómez Leiva los está regañando, Ricardo, de no haber lanzado ni siquiera un bu, de haber tenido enfrente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Parecieran provocaciones también desde los medios para ustedes. Mire, yo creo que hay que entender una cosa. La doctora Claudia Sheinbaum ganó las elecciones, eso lo sabemos todos. El inicio de un sexenio debe de dar espacio a la esperanza de cambio, eso es lo razonable. Creo que hubo algunos mensajes positivos y otros preocupantes. En lo positivo, pues el anuncio de
la transición hacia las energías renovables, número uno, y número dos, esta idea de que el gobierno deje de tomar decisiones a partir de ocurrencias y que aflore el perfil de la científica y que las decisiones se tomen basadas en evidencias. Por otro lado, hay señales muy preocupantes, porque en los temas que más le duelen al país no escuchamos un mensaje contundente. Es decir, en materia de salud hay 50 millones de personas que hoy no tienen acceso a los servicios de salud y de eso no se dijo prácticamente nada. En materia de educación están... Mire, aquí se cortó, pero tenemos la segunda parte, por supuesto. Qué interesante y qué, pues, híjole, qué facilidad para salirse por la tangente con Ricardo Anaya. Qué interesante la forma en la que, pues, de todo busca culpar a sus adversarios políticos, que supuestamente hace, vamos, ¿no? Algunos reconocimientos, asume ciertas responsabilidades de su partido, pero en lo general, híjole, qué bárbaro, ¿no? Ahí tenemos a un verdadero político de la vieja escuela hablando, un sujeto que, bueno, pues ahora goza, insisto, ¿no? De un fuero, gracias a su senaduría. Tenemos otro byte, ¿verdad, don David? A ver, córrelo, vamos a escuchar qué más dice Riquín Canallín. De nada. En materia de educación, están en rezago educativo 25 millones de personas. Fíjense, esto es 1.6 millones más de lo que había recibido la administración anterior y de eso tampoco se dijo nada. Y lo más grave, en materia de seguridad, claro que el país está encendido y ensangrentado. Y este sexenio que terminó cierra con el mayor número de homicidios en la historia moderna del país. O sea, es un sexenio que cerró con aproximadamente 200,000 homicidios. Compárenlo con los 160,000 de Peña Nieto, inclusive con los 120,000 del sexenio de Calderón o con los 60,000 del sexenio de Fox, y lo que nos vamos a dar cuenta es que vamos de mal en peor. Y por eso nosotros hemos dicho que militarizar al país es un enorme error, no porque nos opongamos por dogma, porque vean los números. El sexenio de Fox, 60,000 homicidios. Inicia la militarización con Calderón, nos fuimos a 120. Continúa con Peña Nieto, nos vamos a 160,000. Se redobla con López Obrador, nos vamos a 200,000. En serio, la ruta es continuar por ahí. Y miren, muy delicado. Fechado 2 de octubre, el comunicado de la Sedena que ustedes conocen. El hecho de que haya ocurrido esta tragedia en Chiapas tiene que ser una sacudida al oficialismo en México, porque lo que sucedió en Chiapas, y lo pueden constatar ustedes en el propio comunicado de prensa, es que 33 migrantes que iban a bordo de una camioneta, por ir a exceso de velocidad, y que es que porque oyeron unos disparos, les abrieron fuego, 16 personas recibieron impactos de bala, murió una niña, una señora y 4 hombres, es decir, 16 impactados con balas con armas de alto calibre, 6 muertos, y lo que nos dicen ahora es que no nos preocupemos porque le van a aplicar todo el peso de la ley a los soldados. Aquí hay 6 familias que quedaron absolutamente destruidas, pero también la vida de esos soldados queda destruida, porque ellos no fueron capacitados para hacer labores de seguridad pública. El soldado está entrenado para la guerra, no está entrenado para hacer labores de seguridad pública. Eso es lo que pasa cuando se abusa de las Fuerzas Armadas, cuando se utiliza a las Fuerzas Armadas en responsabilidades que corresponden a los civiles. Pero ¿por qué no te escuchamos así, Ricardo? ¿Por qué no te escuchamos así cuando Calderón se refería a los daños colaterales en su momento? Así me escuchaste y así me estás escuchando. Y yo voté en contra de la militarización y lo dije con toda claridad. No me opongo por dogma, me opongo porque la estrategia ha fracasado. Y revisen mi intervención en el Pleno. Dije que el error venía desde que se militarizó la seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón y que lamentablemente la estrategia continuó con Peña Nieto, y lo que es increíble es que sigamos sin entender que esa es una estrategia fallida. Esta no es una crítica desde una posición partidista. Este es un llamado a la sensatez, a la responsabilidad. Es un sentido de alerta,
porque militarizar la seguridad pública va a traer este tipo de consecuencias. ¿Hubo un Ricardo, acuerdo? mencionaba sobre renovarse o morir. ¿Tú ves en estos días que el PAN ya se empezó a renovar porque siguen con el mismo discurso, con las mismas campañas negativas? ¿Cuándo van a empezar a renovarse? El PAN está ¿Y en... qué significa renovarse? Si Exacto. repetir lo mismo es renovarse. Yo lo he dicho con mucha claridad. Sí creo que el oficialismo está en crisis, están ensoberbecidos, cometiendo errores enormes, pero también creo que la oposición está en crisis. Y creo que no se exagera, cuando se dice que el dilema para el PAN es renovarse o morir. Estamos en un momento crítico. ¿Qué es renovarse? A abrirse de par en par a la ciudadanía, particularmente en la selección de las candidaturas, pero en toda la actividad del partido. Si el PAN en este momento no lo entiende, el PAN le va a dejar de ser útil a la sociedad. Estamos en pleno proceso de renovación, hay 2 candidaturas, tenemos fecha para la elección y después vendrá el tiempo de los hechos. Yo tengo confianza en que el PAN entienda el momento histórico que estamos viviendo y que asumamos con responsabilidad. ¿Seguirán yendo a la alianza con el PRI? ¿Crees que vale la pena? Eso no me corresponde decidirlo. Mi opinión particular es que el PAN debe apostar por sí mismo, decirle con claridad a los ciudadanos qué es lo que nosotros representamos. Pero esa seguramente va a ser una discusión muy complicada al interior de los órganos del partido. Yo fijaré mi posición y seguramente estaré... ¿Qué opinas de la reducción de 9.5 millones de personas de la pobreza? Esa es de las cosas que me parecen más positivas. Como todo sexenio, hay, claro... La mitad de la población en México tiene menos de 30 años. Bueno, mire, ahí se metió pues un byte por ahí. Pero bueno, de verdad, qué forma de mentir, qué forma de salirse, insisto, por la tangente, qué forma de politiquear de alguien como Ricardo Anaya. Es de verdad hasta para presentárselo a los alumnos y alumnas de ciencia política, de derecho incluso. ¿Cómo es que, pues ahí tiene usted a un señor aplicando el príncipe de Maquiavelo, ¿no? En todo lo que hace? Está cabrón, disculpe que lo plantee así, pero bueno, mire, yo le he insistido hasta el cansancio que en tiempos de crisis, pues los países tienen que recurrir a ciertas tácticas y estrategias. Su servidor nunca fue partidario de las botas en las calles, nunca fue partidario de que los militares se mantuvieran en tareas de seguridad, hasta que en el sexenio pasado, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la problemática a la que se enfrentaba y que le había dejado el pues, compañero de partido de este sujeto al abrir las puertas del infierno con tal de, pues vamos, legitimarse en el cargo. Me refiero al comandante Borolas Felipe Calderón. Hoy se llevan muy mal Ricardo Anaya y Felipe Calderón, son de distintas facciones dentro de ahí del Partido Acción Nacional, pero pues son la misma cosa. Y efectivamente, en estos momentos de severas problemáticas en seguridad, en violencia, por supuesto que es claro que es necesaria la participación de las Fuerzas Armadas para este tipo de tareas. Dice Ricardo Anaya que las Fuerzas Armadas están adiestradas para matar, para la guerra, ¿no? Pero esas son pues las Fuerzas Armadas, no sé, ¿no? De otros países invasores, de países bélicos. México nunca ha invadido a otro país. México nunca ha comenzado alguna guerra. México se ha defendido y para eso es su ejército, para defenderse. Pero bueno, él lo sabe perfectamente, él sabe la realidad, pero pues vamos, va a tener que mentir con tal de culpar de todo, absolutamente de todo, a la pasada y a la actual administración. Que no se nos olvide el precedente que nos dejó cada lunes durante 6 años. Cada lunes lo sufrimos con este tipo de mensajes que grababa ahí de lo más chafa y nos pues aventaba en sus redes sociales. Hoy, bueno, ahí anda. Por supuesto que si no lo encontrábamos, lo íbamos a cuestionar como bien lo hace Vicente Serrano. Pero hay más bytes. Escuchemos al Riquín Canallín. Todo sexenio hay claroscuros. Yo creo que hubo un poco más oscuros que claros,
Pero lo más destacable, sin duda, es la reducción de la pobreza. Creo en las transferencias directas. Les consta, cuando fui candidato presidencial, propuse un ingreso básico universal que implica transferencia directa, como lo hizo el gobierno y como continúa haciéndolo. Mi crítica no está ahí. Creo que eso es algo positivo, reducción de la pobreza, transferencias directas. Donde se centra mi crítica, como lo he dicho, es salud, 50 millones de personas sin acceso a la salud. Educación, 25 millones de personas con rezago educativo y sobre todo seguridad pública. El país está incendiado y no vamos por el camino correcto. ¿Hubo un acuerdo? Esta iniciativa del PAN no, del senador Marco Cortés, de que se tipifique el delito de narcoterrorismo, porque eso implicaría prácticamente abrirle la puerta a Estados Unidos para que intervenga. Lo que ahorita yo explicaba es que lo que yo respaldo es que discutamos con apertura cualquier propuesta. En este caso en particular, ni siquiera hay aún una propuesta por escrito. No es de la bancada. No hay todavía una propuesta, no se ha puesto por escrito, es algo que se ha enunciado, que seguramente en su momento, una vez que se presente la iniciativa, se podrá discutir. Y honestamente creo que hay un error de interpretación, aunque esperemos a ver en qué términos. ¿Fija la postura del PAN eso? Y les explico por qué creo PAN? que hay un error de interpretación. Porque quien crea que depende de cómo tipifiques una conducta en lo local, cómo se interpreta en lo extranjero, es no entender. Pero los senadores Marco ya está lo equivocado. dijeron. Ahora, Marco está Los equivocado. senadores así lo americanos, propuso. los americanos dijeron eso. En ese país hay Estado de Derecho y lo que vale no es lo que diga un diputado o un legislador estadounidense. Ahora, contesto Pero con es claridad. una propuesta de Estados Unidos. Si a mí me que le preguntan, abran la puerta para que intervenga correcto. directamente. Así lo dijo Marco, pero a ver, abiertamente. voy a contestar la pregunta. Si a mí me preguntan que si yo estoy de acuerdo en que intervengan potencias extranjeras en asuntos internos, mi respuesta es que no. Incluyen inseguridad. También insisto en que cuando se trata de temas de derechos humanos, el Estado mexicano no debe de escudarse en la no intervención. Esos son los dos principios básicos. Yo no estoy de acuerdo en que intervengan potencias extranjeras en asuntos que nos corresponden única y exclusivamente a los mexicanos. Sí estoy de acuerdo en que la comunidad internacional alce la voz e intervenga cuando hay violaciones a los derechos humanos. Sobre esto en particular, esperemos a que haya una iniciativa, estudiémosla y fijemos posiciones. Ricardo, transparentes. hubo un la acuerdo, fortaleza del hubo un acuerdo peso. en la oposición para no lilitellizar la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum. No. Hubo un acuerdo para no hacer relajo en el Congreso. No, que yo conozca, no. Sobre la fortaleza del peso. Bueno, es, digamos, un asunto complejo, multifactorial. Una parte de la fortaleza del peso la pagamos todos, incluyéndolos a ustedes. La primera vez que no hay devaluación y es la en- tasa de interés. en cambio Es decir, sexenio. cuando tú ofreces una tasa de interés del 10-11% en CETES, lo que sucede es que atraes mucho dinero extranjero, capitales golondrinos, que vienen por ese 10-11%. El problema es que hay que preguntarnos, ¿de dónde creen ustedes que sale ese 10-11%? ¿De dónde? De los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Entonces, donde nosotros creemos que eventualmente va a tener que haber un ajuste es en que estar manteniendo el peso fuerte de manera artificial, ofreciendo una tasa de interés altísima, nos está costando miles de millones de pesos a todos los contribuyentes que pagamos por ese dinero. Ahora, que es una buena noticia que haya estabilidad financiera y que haya estabilidad cambiaria, por supuesto que lo es. Ojalá logremos mantenerla. Oye, Ricardo, ¿cómo calificaría de esto de lo que pasó en Chiapas? ¿Qué opinas de el crecimiento de este trasiego de personas migrantes, de los grupos que están fortaleciendo delincuenciales, pues ahora con personas que vienen de países incluso de Asia, de África? ¿Qué opinas de la labor que está haciendo pues, el Instituto Nacional de Migración y lo que se tendría que prever precisamente para evitar incidentes como lo que acaba de pasar en la Guardia Nacional? Porque una parte es la parte del ejército, pero también otra que se está incrementando este flujo descontrolado de migraciones que pues no se tenían ni previstas en México. Lo que tenemos que entender es que murió una niña, una mujer, 4 adultos, que esto es una absoluta tragedia y que el hecho de que los militares hayan disparado a una camioneta que transportaba a 33 personas migrantes es absolutamente inaceptable, es una tragedia enorme con la que nadie debe lucrar, pero en segundo lugar tenemos...
Mire, y de verdad es que también aprovecharse de este tipo de tragedias es muy típico de los panistas, como Ricardo Anaya, pero típico hasta la pared de enfrente, señoras y señores. Como carroñeros, pues utilizan este tipo de situaciones cuando, insisto, ellos son los grandes causantes de pues este problema, este gran escollo al que se enfrentan los mexicanos en materia de seguridad, en materia de violencia. Nosotros aquí en Sin Censura, usted lo sabe, dedicamos nuestra pues vocación de servicio siempre hacia los inmigrantes y por supuesto que estamos preocupados y pues vamos muy insistentes en que se resuelva esta tragedia efectivamente que ocurre ahí en Chiapas. Ayer la doctora Claudia Sheinbaum efectivamente da a conocer que pues los responsables serán llamados a cuentas, ya están detenidos. Así ocurre siempre en todas las instituciones humanas, evidentemente hay errores, pero no podemos satanizar a una institución per se por los errores de sus integrantes, de algunos de sus integrantes. Y aquí, bueno, pues por supuesto que estaremos exigiendo hasta las últimas consecuencias por este horrendo acto que ocurre en la frontera sur de México. Pero mire, ahí tenemos a un Ricardo Anaya, insisto, de verdad. Perdón que lo diga tantas veces, pero saliéndose por la tangente, culpando a la pasada y a la actual administración de situaciones de las que, bueno, pues tendría que también ser llamados a cuentas miembros de su partido, específicamente el comandante Borolas, Felipe Calderón. Y sobre todo, ahora que, como bien se lo planteaba por ahí Vicente Serrano, Yamir Ibrahim, Ricardo Anaya, pues el dirigente de su partido ya hizo una propuesta a nombre del PAN para que los Estados Unidos puedan invadir México. Mire, ese es grosso modo lo que se está planteando, lo que se está sugiriendo, lo que se está proponiendo a partir de una iniciativa en el Senado. Se habla de tipificar el narcoterrorismo, pero con esto habría un precedente legal en el derecho internacional para que Estados Unidos efectivamente pudiera enviar tropas a México, a los mismos infantes de Marina, que usted sabe perfectamente, no respetan, pero para nada los derechos fundamentales de las personas. Ayer, yo, desesperado, incluso enojado con lo que hacen los panistas, le planteaba a usted que me parece una infamia que estos cuates se quieran, que en mitad de la noche se nos metan pues 2, 3 soldados gringos a nuestra casa, saquen a los varones mayores de 14 años de nuestra casa en medio del llanto de nuestros hijitos, de nuestra esposa, ¿no? Que es la forma de operar del ejército de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas, de la Marina, ¿no? Esa es la forma de operar en cuanto a protocolos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Mire qué diferencia, ¿no? Y Ricardo Anaya dice, bueno, pues yo estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo, ¿por qué no hablaste con tu gran amigo Marco Cortés, que es quien te trajo al Senado, quien te salvó, pues vamos, de la cárcel? Porque gracias a eso es que pudo regresar a México Ricardo Anaya, ya que enfrentaba acusaciones muy gruesas. Y ahora con su fuero, bueno, pues puede hacer y deshacer y hacer este tipo de declaraciones ante las cámaras y micrófonos de Sin Censura. Enorme con la que nadie debe lucrar. Pero en segundo lugar, tenemos que entender que esto es una consecuencia de la militarización, porque las Fuerzas Armadas y particularmente los soldados están entrenados para la guerra, no para realizar labores de seguridad pública en contacto directo con los civiles. En todo el mundo, cuando a los militares que están entrenados para la guerra se les imponen tareas de seguridad pública, se incrementan los índices de letalidad. Cuando nosotros nos opusimos a la militarización, no lo hicimos por capricho o por dogma, lo hicimos porque estamos convencidos de que esa estrategia fallida no funciona. Y claro que es una tragedia para las 6 familias, pero también es una tragedia para los 2 soldados que probablemente van a pasar años en la cárcel, soldados a los que pusieron a hacer labores para las cuales no estaban entrenados. Ojalá esta llamada de atención nos sirva a todos para entender que ese no es el camino para recuperar la paz y la tranquilidad. Se va a enojar si no le contesto. Contesto la segunda parte. Y por supuesto que entre los muchísimos problemas que tenemos en el país,
está el de la migración, que tenemos que atender, pero no de esa manera. Entonces, por supuesto que el problema existe, pero esa no es la manera de resolver el problema de la migración. Ricardo, ¿cómo calificarías estos primeros días de gobierno de la presidenta Sheinbaum? Bueno, pues es que llevamos uno. Oye, Ricardo. Oye, pero déjenme contestarle su pregunta. Es que sí creo que tenemos que ser sensatos y entender que lleva un día en la presidencia. Este caso en particular, por supuesto que ella lo heredó. Es una reforma que no se hizo durante su gobierno, pero sí corresponderá a su gobierno hacer las valoraciones correspondientes. Sobre el gobierno de la doctora Sheinbaum, lo que yo diría es, tenemos que darle tiempo. Lleva un día en el gobierno, no es momento de estar haciendo ni juicios ni evaluaciones, es un momento para observar y una vez que haya ejercicio de gobierno, entonces podremos fijar posición de manera Ricardo, te has responsable. dicho perseguido político en el pasado sexenio. ¿Te sostienes? Sí, por supuesto. ¿Por quién? ¿Perseguido por quién? Cuando aprobamos la reforma judicial lo dije con mucha claridad y lo reitero. Estoy absolutamente en contra de la manera en la que se hizo la reforma, pero sí creo que hay jueces de consigna, que mi asunto se había turnado a un juez de consigna y que yo no tenía derecho a un juicio justo. Tuve que estar fuera del país, jamás tuve una orden de aprehensión, jamás pedí un amparo, regresé ¿Y por qué no regresar? y entré caminando, porque no soy ingenuo. Mira, en política hay muchas cosas que... ¿Cabeza de vaca es hay muchos ingenuo, errores entonces? que se pueden cometer, pero el de la ingenuidad no es uno de ellos. Yo sabía en qué momento se encontraba el país, cuáles eran las condiciones. ¿No fue más paranoia? No. ¿Quién te persigue, Ricardo? Ya lo dije con Regresaste claridad. semanas antes de tomar protesta, no te pasó nada, aquí estás. Así es, y se los agradezco mucho y estoy muy contento. Senador, respecto a la elección de la dirigencia del PAN, usted, dígame si me equivoco, se ha manifestado a favor Oigan, de Jorge ¿me Romero. aceptan que esta sea la última? Se ha manifestado a favor de Jorge Romero. Lo que he dicho, y perdón para los que ya estaban, voy a repetir un poco, es que sí hay una crisis en el oficialismo, pero también hay una crisis en la oposición. Sí, efectivamente, una crisis en la oposición, pero es que fíjese, habla de que hay una crisis en el gobierno actual. Yo no veo una crisis en el gobierno actual, ¿eh? Yo veo que este gobierno, miren, sin ánimos de defender a nadie, ni ensalzar al gobierno, a la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, está, pero en el mejor momento que puede, ¿no? En cuanto a popularidad, en cuanto a poder. No deje usted allá, más allá de que estén bien o estén mal, ¿no? Están, pero en la gloria en estos momentos en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pero así de verdad. Y efectivamente, bueno, pues no nos respondió la pregunta, no le responde a Vicente Serrano. ¿Perseguido de quién? ¿Quién persigue al Ricky Riquín Canallín? Lo persigue sin censura. Le pido al equipo que nos grabe.